Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Frente a Frente. Esta mañana con dos historiadores. Ya los voy a presentar. Daniela Navarrete, don Carlos Turcios, y tenemos también a un general de las Fuerzas Armadas en condición de retiro, Luis Maldonado. ¿Usted estudió historia general? Me gusta la historia. Le gusta la historia, le gusta la historia. Pues ya aquí con la presentación de ellos. Daniela, bienvenida. Es un placer tenerla este viernes morazánico aquí en el programa. Don Carlos Turcios es el historiador y secretario del Ejecutivo y director del Museo de la Casa de Morazán. ¿Qué tal? ¿Cómo está, don Carlos? Bienvenido, mucho gusto. Un placer, Linzado. Gracias. Muy amable, gracias. Ok, quiero que me pasen mi teléfono, por favor, porque la verdad es que quien nos inspiró a hacer el programa hoy, gracias Lucecita, fue el general Luis Alonso Maldonado Galeas. Bueno, pero me lo traes de la manera, ok, hoy sí. Y me envió un mensaje hace 2 días, el 1 de octubre o el 2 de octubre, para preguntarme qué tema tenía yo para el 3 de octubre. Pero el 3 de octubre ya lo teníamos nosotros designado para otro tema. Pero ayer le avisamos que lo podríamos trasladar para el 4 de octubre. Pero el mensaje del general fue el siguiente. Buenos días, Renato, me dice. Si todavía no está decidido el tema de Frente a Frente para mañana, es decir, el tema de ayer, le sugiero que abordemos a Morazán desde sus aportes como ciudadano, soldado y estadista. El contraste entre su perfil y los actuales en el contexto político nacional y regional. Pero la verdad que yo aquí voy a ampliar el contraste entre su perfil y los actuales, como los del reciente pasado también. Si es que no solo hay que contrastar a los de hoy, contrastar a los de hace 3 años, contrastar a los de hace 7 años, contrastar a los de hace 11 años, inclusive contrastar a los de hace 14 años y de repente un poquito para atrás. Para que miren que el tema es amplio y no lleva ningún sesgo. Pero me gustó esta expresión, el contraste entre su perfil y los actuales y los pasados en el contexto político nacional y regional. La sostenibilidad de una causa, de un ideal, en comparación con la deslealtad y el relativismo que se practica en el Estado actualmente. Y cuando decimos actualmente nos referimos allá hace ratitos, no solo a los últimos 3 años, allá hace ratitos, para que me vayan comprendiendo que lo que queremos es hacer un buen programa hoy, como lo hacemos siempre, objetivo, amplio, inclusivo. ¿Seguimos su ejemplo los soldados? Esta pregunta me impactó. ¿Seguimos su ejemplo los soldados? Y aquí sí me parece que es amplia, porque él es soldado, sigue siendo soldado, solo que en condición de retiro. Y se incluye. ¿Seguimos su ejemplo los soldados? ¿Qué debemos hacer para que su legado sea referente para reconstruir la República? Y otros enfoques relacionados. Gracias. Ese fue el mensaje textualmente leído y dije cuáles eran mis agregados también, ¿verdad? Bueno, y aproveché la ocasión para elaborar una pregunta sencilla con Lucecita Madrid, resumiendo todo lo que nos envió el general Maldonado Galeas como sustento para hacer un programa y recordar la figura de Francisco Morazán, su legado, su natalicio. Lucecita, bienvenida, buenos días. ¿Cuál es la pregunta que tenemos para hoy en Frente a Frente? Muy buenos días, licenciado Renato, a nuestros invitados hoy y televidentes en casa. El tema de hoy, ¿el Morazán de hoy es el mismo Morazán de ayer?
Ese es el tema para hoy. Usted puede opinar a través del número de WhatsApp 9773-6065 y por supuesto va a encontrar este post en nuestras redes sociales, @Frente a Frente HN, donde también tendrá la posibilidad de opinar. Es que Frente a Frente presentó el tema del día. que bueno, desde hace ratitos, y no digo desde hace 2, 3 años, desde hace ratitos, o sea, antes de estos 3 años. Es cierto, hay mucha gente dedicada al estudio de Morazán. Centenares de hondureños, centenares de hondureños. Pero hay otros que utilizan desde hace ratos a Morazán para sus campañas políticas. Y yo digo, yo como político, ando predicando a Morazán, su legado, su doctrina. Es porque yo tengo un comportamiento político similar o bastante cercano a Francisco Morazán. Una cosa es utilizar al Morazán que hemos leído y que sabemos que fue, y otra cosa es que nuestro comportamiento sea diferente totalmente, de forma política al de Francisco Morazán. No hay coherencia. Yo por eso me atrevo con todo respeto hoy a formular esta pregunta. ¿El Morazán de hoy es el mismo Morazán de ayer? Yo pudiese decir en esta pregunta. La prédica de los morazanistas políticos de hoy es la prédica del Morazán de ayer. La prédica de los morazanistas de hoy, por favor, y entiéndanme esta palabra. Hoy me estoy refiriendo al presente, y el presente no son los últimos 3 años, que van incluidos, claro que van incluidos. Pero estoy hablando de las últimas décadas. Hasta se me olvidó la pregunta. A mí, si no las anotan lucecitas, se me olvidan. Ya no repito la misma pregunta que hice hace unos 30 segundos. La prédica del Morazán de ayer es la misma prédica del Morazán de hoy. La prédica del Morazán de ayer. Excelente, general. Muy bien. Bueno. Muy bien. No. Solo invirtió algunas cositas que me parecen correctas. La prédica del Morazán de ayer es la misma prédica del Morazán de hoy. Por ejemplo, si usted escucha a muchos soldados que han ocupado la jefatura del Estado Mayor Conjunto, el Día del Soldado, nos dan una cátedra de Morazán. Ellos van incluidos también aquí para el debate. Claro, vamos a hablar de historia, de legado, pero para que la gente se interese más lo vamos a contrastar con los que predican a Morazán hoy, que eso es importante. Si no, no tiene sentido. Si solo es para recordar una fecha histórica, pero el comportamiento es divorciado del legado que nos dejó Morazán, ¿qué sentido tiene eso? Corrijamos la pregunta, corrijamos la pregunta. La prédica del Morazán de ayer es la misma prédica del Morazán de hoy. Andan muchos morazanistas por las calles de Honduras. Bueno, ya les digo que aquí en el set están 2 historiadores, Daniela Navarrete, don Carlos Turcios, y está el general en retiro, en condición de retiro, don Luis Maldonado. ¿Qué les parece? Solo permítame una pausa comercial y les prometo que después yo no hablo, sino que solo lanzaré algunos tips para escucharlos a ustedes. Por favor, atentos, ya volvemos. Redes Sociales es presentada por La Curazao. Contigo desde el primer día. Participa por increíbles premios por tus compras al crédito con Credi Oportunidad. Les recordamos que hay diferentes medios para que pueda enviar su opinión a través de nuestro número de WhatsApp exclusivo para usted, 9773-6065, y por supuesto a través de nuestra cuenta en X Frente a Frente HN. El tema del día: ¿la prédica del Morazán de ayer es la misma prédica del Morazán de hoy? Escríbanos su comentario. Redes Sociales fue presentada por La Curazao. Contigo desde el primer día. Participa por increíbles premios por tus compras al crédito con Credi Oportunidad. Bueno, ya que usted me envió este mensaje que nos ha inspirado para tener el programa hoy con tan distinguidos hondureños, Daniela Navarrete, Carlos Turcios y usted, con este contraste entre la prédica de Morazán, el legado de Morazán
y lo que muchos que hoy invocamos a Morazán hacemos desde las funciones públicas, desde la función gremial, desde la función como periodistas. Vale la pena entonces que comencemos con usted. General Luis Alonso Maldonado Galeas. Muchas gracias, un saludo al pueblo hondureño. Muy honrado de compartir con la historiadora Gabarrete y también con el historiador Carlos Turcios. Y también agradecido con Canal 5, con Frente a Frente, por dar este espacio al pueblo hondureño para que en las medidas de nuestras posibilidades y reflexiones podamos ser contribuyentes al fortalecimiento de nuestra identidad nacional en razón de la figura del general Morazán. La prédica de ayer es la misma de la prédica de hoy del general Francisco Morazán. Lo primero que debemos de valorar son las circunstancias históricas. Y en las circunstancias históricas, Morazán veía algunos escenarios. Primero, unas expresiones de poder absoluto en función de las monarquías del momento y una ligación de ese poder absoluto con el poder de la Iglesia en el alto clero. Eso restringía algo que fue para él el referente de su actuar como político, estadista, como ciudadano y como soldado, la libertad. Y afortunadamente dos situaciones se dieron en ese momento. Una, la revolución o la independencia de los Estados Unidos, 1776, y la Revolución Francesa, 1789. Esos dos eventos y otros que se sucedieron respecto a la evolución del pensamiento por la libertad se dieron por dos personajes, Montesquieu y Juan Jacobo Rousseau. Pienso yo que de él tomó él más sus ideas. Y una de las que va a ser razón para este debate es el poder, el ejercicio del poder. Y recuerdo una frase de Montesquieu que dice, para que desde el poder no se abuse del poder, es preciso que por disposición de las cosas el poder detenga al poder. El poder detenga al poder. Contrapesos. El contrapeso, el balance de poder. Eso lo aprendió Morazán. Y de Rousseau, por supuesto, aprendió el concepto del contrato social, en el cual la síntesis es cómo llega a un acuerdo los gobernados con el gobernante para establecer una especie de contrato, de pacto social. Ahora lo conocemos nosotros, que ese pacto se traduce en la Constitución de los Estados. Y desde luego, esto puso en una perspectiva a Morazán de decir, no se gobierna con la voluntad de quien gobierna, se gobierna con la voluntad de quienes son los gobernados. Y a ese acuerdo se le otorga y permanece con el poder el pueblo. Más tarde esto se reafirmó en la medida de que evolucionaba la democracia. Esas circunstancias, el iluminismo francés, estos grandes pensadores, los poderes del momento, la revolución de los Estados Unidos, la revolución francesa, le dieron la ilustración para definir su perfil. Y de ese perfil, la prédica. ¿Cuál es mi pensamiento en torno a estos escenarios? Los procesos independentistas en América, también observados por él, le dieron las luces para tomar sus decisiones respecto al escenario centroamericano. Y nace la República. Y hay algo importante que quiero decir aquí también. La República Federal nace por la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente. Y quiero destacar este término porque lo vamos a debatir acá. ¿Qué significa la Asamblea Nacional Constituyente para Centroamérica en ese momento? La reunión de los notables del momento, de los demócratas, de los republicanos, de los ciudadanos, para que promulgaran la Constitución Federal. Y esa Constitución Federal fue el referente de Morazán y que al tomar posesión en 1830 lo reafirma diciendo que su verdadera misión va a ser
el cumplimiento de la Constitución sobre la cual acabo de jurar y la voy a defender como ciudadano y como soldado. Constitución es el otro elemento que tiene Morazán para su prédica. Y luego el contexto de la bandera, Dios, unión, libertad, era el simbolismo sobre el cual él movilizó su actuar y también le dio vigencia a su pensamiento en ese momento. Claro, él entra al gobierno como secretario general, 1825, Dionisio Herrera, presidente. Y ahí hay algo también de este ayer. Fíjese que en realidad el primer presidente de la República Federal debió haber sido José Cecilio del Valle. Pero el Congreso, desatendiendo la voluntad de las provincias representadas por los pueblos de las provincias, le dio el voto afirmativo a Manuel José Arce. Otra reflexión, Morazán apunta en sus memorias más adelante cuando las escribe. En otras palabras, considero de que el hecho de que el Congreso Federal le haya otorgado la presidencia de la República a Manuel José Arce en vez del señor José del Valle es para mí la causa de las desgracias del pueblo centroamericano. Esas variables en donde hay abuso de poder de parte del Congreso era parte de las apreciaciones que tenía el general Morazán en ese ayer que pretendemos ahora identificar para hacer la relación de hecho. Voy a concluir con dos aspectos, o tres. Uno, los liderazgos políticos en ese momento Morazán nos demostró que dependen de la ilustración, dependen del conocimiento, y en este caso por él autodidacta, el conocimiento de la historia, el conocimiento de los hechos, la valoración de los hechos. Número dos, el poder reside en el pueblo. Número tres, ese poder traicionó la voluntad del pueblo al elegir a Manuel José Arce en vez de José del Valle como presidente de la Primera República Federal. Número tres, empezaron las violaciones a la Constitución, o cuatro, perdón. Y por último, también Dionisio de Herrera fue sujeto de deslealtad de parte de su vicejefe de Estado, que se alía con Manuel José Arce para invadir a los estados de Honduras y someterlos al dominio de un poder centralizado. Es la quinta lección. El poder centralizado también fue visto por Morazán, y todas esas referencias le marcaron prácticamente sus reflexiones, su pensamiento, su actuar político, la razón para desenfundar la espada, sintetizando la prevalencia de la Constitución Federal, la prevalencia de la República Federal de Centroamérica y el gran objetivo, la unión de los pueblos centroamericanos. Por eso era Morazán. Ahora miremos si habemos Morazanes hoy. Miren qué pregunta la que deja la pregunta más complicada, porque él ha contado la historia y la historia la puede contar más o menos Carlos Turcios, lo mismo que Daniela Navarrete. Y usted deja planteada la pregunta, si existen o si existimos, ese perfil de Morazán del ayer, si existe hoy. Sí. Bueno, usted mismo debería responder a la pregunta, ¿verdad? Para ser más inclusivos como el hombre que nos ha propuesto el programa. Pero solo quiero explorar un poquito esas tres palabras, esos tres términos, Dios, unión, libertad, que son las tres palabras que forman el lema de la franja media de la bandera o pabellón nacional del Salvador, ¿verdad? Dios, unión, libertad. De acuerdo con la ley de símbolos patrios de ese país, que están ahí para recordarles a los salvadoreños esos valores nacionales que merecen respeto y que buscan inspirar y guiar al salvadoreño de manera individual. Dios,
unión, libertad. No, lo que dije yo creo que debemos aplicarlo. Eso que nos ha resumido de Francisco Morazán, el hombre de las libertades, de los contrapesos, el hombre que creía que el único que podía controlar los excesos del poder era el mismo poder que habló de los contrapesos, de la unidad de las repúblicas centroamericanas. Ese Morazán que tanto valoramos y apreciamos en la actualidad y del que todos hablamos en la actualidad, corresponde al Morazán que predica, al Morazán que hoy se desenvuelve desde las funciones públicas, desde las funciones privadas, porque a Morazán lo admiran los privados también, los dirigentes gremiales. ¿Cuánta coherencia hay entre ese legado de Morazán y los que hoy predicamos a Morazán? No solo verbalmente, sino con nuestras acciones, desde el sector privado, desde el sector público. ¿Qué tan bien le caía a los privados Francisco Morazán? Pues hizo buenas migas, digamos, con inversionistas extranjeros, sobre todo en la contratación de venta de madera en la costa norte. Eso está documentado. Y más bien hay otros rasgos de Morazán menos conocidos, pero que permiten inferir que no tuvo igual buenas migas con otros sectores, ¿verdad? No, ¿Cómo cuáles? Indígenas. Con los sectores indígenas. Sí, por ser él estar inscrito en estas ideas que bien ha mencionado el general, del liberalismo político, ¿no? De Rousseau, de Voltaire, de Montesquieu, y también del liberalismo económico. Entonces, en ese aspecto está este Morazán liberal que hace contratas con los ingleses para la venta de madera a la costa norte y también desamortiza los bienes de la iglesia por considerarlo improductivos, y en eso también se van las tierras comunales o ejidales de las comunidades indígenas, ¿verdad? Lo que va a causar también un terremoto político, digamos, a nivel social. ¿Predicaba Carlos Turcios el liberalismo económico, Francisco Morazán? Buenos días, licenciado. Buenos días, general. La doctora Daniela, pueblo hondureño. Hay que reconocer, licenciado, que Morazán es hombre de su tiempo y consecuentemente abrazó, como dijo con buen criterio el general, la influencia de los enciclopedistas franceses, influenciado también por las lecturas de Alexis de Tocqueville y otras lecturas que fueron de mucha influencia en él, como los escritos de Thomas Hobbes, ¿verdad? El Leviatán, el ensayo del gobierno civil de John Locke. Todas esas lecturas influyeron notablemente en el pensamiento del héroe. Creo que el liberalismo económico no tuvo mucha influencia en él, porque eso ya lo obliga mucho al pragmatismo, pienso yo. Sin embargo, no sé el criterio de mis compañeros aquí, ¿verdad? Pero recuerde, ¿verdad?, que era una corriente un poco ligada más a los ingleses que a los franceses. Y él tuvo mucha influencia de la escuela de los franceses, de los iluministas franceses, y consecuentemente, pues con su encuentro, cuando tuvo el encuentro con el sabio Valle, él comenzó a cambiar sus pareceres. Un maestro importante que él tuvo fue don Dionisio Herrera, que poco a poco en la segunda etapa de su gobierno sí fue manifestándose la influencia del liberalismo económico de él. Desgraciadamente, eso creo que va a ser objeto del tema más adelante. En la segunda etapa de su gobierno, él ya tuvo las dificultades por la presencia, ¿verdad?, del famoso cónsul inglés en Centroamérica. Comenzó a lidiar con ese personaje para mí muy protervo en la política centroamericana
y Inglaterra venía bien clara en sus posiciones. Recuerde, ¿verdad?, que la presencia de Inglaterra fue una reacción incluso de los norteamericanos con la famosa doctrina Monroe de 1823. Inglaterra se había fortalecido con la victoria en Waterloo, ¿verdad?, en 1815 sobre Napoleón, y se posicionó del mundo. Y los norteamericanos, sus hijos, reaccionaron con la famosa doctrina Monroe, y fue cuando comenzaron a exigir la salida de los ingleses, pero con el propósito de posesionarse ellos de Centroamérica. Inglaterra se había posesionado de Belice, de la Mosquitia centroamericana conformada por Honduras y Nicaragua, posteriormente de la misma isla de Amapá, la del Tigre, luego la de Roatán y algunos puertos de Nicaragua. Eran muy claras las intenciones de los ingleses. Fue cuando los norteamericanos ya hablaron claramente, pero eso ya es ya cerca del ocaso del héroe, ¿verdad? Bueno, no, es que yo solo hice la pregunta porque escuché la expresión de la doctora Daniela Navarrete sobre el liberalismo económico, para que vayan comprendiendo todos juntos, quienes saben el concepto y quienes no lo tenemos muy amplio. El liberalismo económico es la aplicación de los principios liberales en el desarrollo material de los individuos, como por ejemplo la no intromisión del Estado en las relaciones mercantiles entre los ciudadanos, impulsando la reducción de impuestos a su mínima expresión y reducción de la regulación sobre el comercio. Bueno, hay que saber que hay un liberalismo clásico, ¿no? Sí. Que es más o menos el que ha descrito usted, y bueno, después se van decantando otras matices, digamos, hasta llegar al neoliberalismo, incluso de los años 90 del siglo pasado. Comparto. En el momento que bien describe el general Morazán y el licenciado Turcio del contexto histórico mundial, digámoslo, efectivamente Morazán tuvo esa inclinación por el liberalismo político francés, pero también bebe del pragmatismo económico inglés, como bien lo acaba de referir. La presencia de una potencia en Centroamérica, luego de ser desplazada de España, es Inglaterra, claramente. Y por ello es que Morazán también va a nutrirse, no solamente él, sino que la clase política o social a la que él pertenecía en ese momento. Por darle algunos ejemplos, las propias constituciones van a tomar mucho del código, no solo napoleónico, sino que también del código Livingston, en lo económico, justamente. De manera que sí, el liberalismo económico está presente. Valle lo expresa también ampliamente a través del Amigo de la Patria y de sus otros escritos. Y coincido totalmente en lo expuesto por el general Maldonado cuando señala que Morazán lamenta, y yo creo que eso es una lamentación compartida de todos los conocedores en historia, que le hayan robado la primera presidencia de la República de Centroamérica a Valle, ¿verdad? Porque eso hubiera sido decisivo para el bienestar de nuestros pueblos. Y tanto Valle como Morazán, o Dionisio Herrera, o cualquiera que estuviera inscrito en esta, yo creo que es una palabra clave, modernidad política que había en ese momento, porque eso era la Ilustración, eso era el liberalismo, era el último grito de la moda política. Y eso son las ideas que abrazó Morazán, incluyendo las económicas. Luego, por supuesto, todo es perfectible, como bien refirió, la República se está construyendo, la democracia está evolucionando. No podemos juzgar ese pasado con los anteojos del presente. Mucha gente cree que la democracia del siglo XIX es que habían elecciones con voto universal. Eso no sucedió así, fue una evolución paulatina. Las leyes establecían que solo podían votar los hombres casados y que tuvieran bienes superiores a los 1.000 pesos, por ejemplo. Y mira las mujeres hasta cuándo votaron en Honduras. Correcto, y las clases desfavorecidas también. O sea, hay que entender que, como bien mencionó el licenciado Turcio, es un hombre de su tiempo, pero para ser un hombre de su tiempo realmente fue un líder fuera de su tiempo, vamos, como lo fue Valle, ¿verdad? A mí me gusta referir respecto a la pregunta que se ha planteado el programa, una lectura muy buena de un escrito de una autora francesa que se puede encontrar, su libro fue publicado por Editorial Universitaria, justamente dos colegas del Departamento de Historia hicieron una breve presentación, la pueden encontrar en internet, invito a todos
a buscar este programa que se llama Una historia, un café, en el que mencionan el escrito de Catherine Lacasse sobre Morazán en el imaginario de los centroamericanos, y cómo han habido, hablando de la prédica de Morazán, hay estas figuras, hay muchos Morazanes. Está el Morazán que se enseña en la escuela, está el Morazán que es usado políticamente por las clases gobernantes, y está el Morazán de los imaginarios. Incluso yo agregaría, está el Morazán por cada país, porque no es el mismo Morazán para los hondureños que para los guatemaltecos, que para los costarricenses, los nicaragüenses y los salvadoreños. Entonces, creo que lo mejor que se ha podido hacer es esta feliz iniciativa de juntarnos a hablar, a aprender de Morazán, y de entender de que no podemos dejar el estudio de Morazán. Tenemos aquí al director del Museo Morazán. Necesitamos mantener esta conversación abierta en las escuelas, en las universidades, entre hondureños, para entendernos mejor, ¿verdad? Entender que tenemos luces y sombras, nuestros héroes también eran humanos, ¿verdad? Pero se trata de rescatar precisamente los puntos como el ideal, ¿verdad? Y eso es innegable en la figura de Morazán. Fue un hombre que llegó al extremo de dar su vida, ¿verdad? Y es por eso que es elegido el héroe que debe colocarse frente, por ejemplo, a los soldados y a los ejércitos. Porque claro, es que el ejército y los soldados son los que se preparan para ese sacrificio último por la patria. De manera que necesitamos seguir hablando de Morazán. Y eso es lo que tal vez debería ser también el llamado el día de hoy, que se reabran estos debates, estas conversaciones, estos estudios y la enseñanza de Morazán. Y que quienes lo prediquen, lo comulguen y lo abanderen no solo sea del diente al labio, porque ese es uno de mis propósitos también, ¿verdad? Cuénteme, ¿fue el primer robo político de la élite de esta región el que la presidencia haya ido para Juan Manuel Arce y no para José Cecilio del Valle? ¿Cree usted que eso ya era la conducta de nuestra gente o fue herencia española? Yo estoy elucubrando en este momento, imaginándome e interpretando muchas cosas. Mire, para no caer en esa narrativa que tienen instalada ahorita en México contra España. Muy bien, muy bien. ¿Verdad? No digamos que son los españoles, ya pasaron 200 años. Muy bien. Hagámonos cargo de nuestra responsabilidad. Sí, está bien. Pero usted tiene razón, o sea, en aquel momento sí, fue el primer robo político que se tiene, porque eran las primeras elecciones, así que no había de otra. Pero a Zancadías hablamos, ya le habían hecho Zancadías antes en el gobierno español a José Cecilio del Valle, porque recordemos que él fue funcionario real también, José Cecilio. Entonces, desde ese punto de vista, a él ya se le había... Él había estado, según quien era el capitán general, uno lo llevaba arriba, el otro lo dejaba abajo otra vez. Entonces, yo creo que son gajes de la política. Ahí está el gran escrito de Maquiavelo, El Príncipe. O sea, la política es eso, ¿verdad? Quien no lo ve así y crea que solo son los ideales, no funciona así. Pero para no dejar cabos sueltos, ¿qué tanto se le temía la élite política dominante en ese momento al sabio Valle? ¿Qué tanto le temían al sabio? Fíjese que el sabio Valle llega a Guatemala muy niño, prácticamente casi a los 11 años. Más o menos. En 1789, y es porque sus padres incluso tuvieron un pleito por las haciendas. La mamá de Herrera era hermana Dionisio. del papá del sabio Valle. Entonces, Dionisio y el sabio son primos. Pero los dos vencieron esas diferencias y se van juntos a Guatemala. Herrera y Valle se gradúan de abogados, Valle se queda allá, Herrera viene acá. Y el sabio Valle era visto con desconfianza en Guatemala. Era un punto muy alto en talento, fue ganándose la confianza y el respeto de todos, hasta que se ganó el nombre de sabio. Y fue metiéndose poco a poco en la sociedad guatemalteca, que era la gran metrópoli centroamericana, la París de centroamericana. Y entonces, pero de plano, las clases políticas, la poderosa familia Aycinena. Recordemos que la familia Aycinena había comprado el marquesado en 1782 por don Juan Fermín Aycinena.
lo conservaron hasta 1814, cuando lo perdieron, pero eso se ignoraba. Y la gente, como no habían noticias, pensaban que lo conservaban. Esos eran los nobles de Centroamérica y lo miraban con desconfianza al sabio. Al grado, ¿verdad?, de que habían rivalidades entre don Pedro Molina y el sabio Valle también, los liberales guatemaltecos, los conservadores también, pero aún así el sabio logró ser el presidente electo de los centroamericanos por primera vez. Pero, oígase bien, el sabio Valle nunca se separó de Honduras, él se consideraba hondureño, hay escritos que lo destacan y elogia a Honduras él. Hay muchos detractores aquí en Honduras contra el sabio Valle que lo que hacen es desconocer sus escritos. Él ha hablado mucho de Honduras, la exalta y todo, hace recomendaciones y vaya, gana la elección, le gana a Barrundia y a Manuel José Arce. Valle obtuvo 41 votos federales contra 34 de Arce y 4 de Barrundia. Resulta que eran 82 los votos en total. Entonces el Congreso Federal se reúne supuestamente para ungir al sabio Valle. Y en ese orden los conservadores de la época y los mismos liberales entran en comunión y en vez de imponerle la banda, le hacen el fraude más espantoso de la historia. Ese es el primer fraude electoral y consecuentemente el primer golpe de Estado en Centroamérica. Imponen a Manuel José Arce y, como dice el general con buen criterio, dice Morazán, esa es la causa de todos los males futuros en Centroamérica. Por eso la República Federal comenzó mal y consecuentemente lo que comienza mal podría terminar peor. En ese orden, Valle pataleó y hizo un documento, protesta a la República Guatemalana y todo, pero nada. Me parece que es un momento importantísimo para quienes nos están siguiendo dentro y fuera de la geografía nacional. Ya Morazán lo describió como un acto de corrupción y un fraude político, el primero en estas repúblicas centroamericanas contra el sabio Valle, para imponer a Manuel José Arce. Cuando yo le pregunté a don Carlos Turcios, ¿qué tanto temor le tenían al sabio Valle las élites políticas y económicas de ese momento como para ser recordados hoy como los primeros hombres que hicieron un fraude político a Centroamérica? Bueno, le tuvieron tanto miedo suficiente como para llevar a cabo ese plan. ¿Pero por qué? ¿Por su inteligencia, sus ideas? No iba a ser manipulable. No manipulable, no iba a ser manipulable. Mire, yo creo que podríamos, yo sé que las comparaciones son odiosas, Sí. pero a veces también son constructivas, ¿no? Hacer estos paralelismos. Se me viene a la mente esta anécdota de George Washington, por ejemplo, que Washington le iban y le pedían que consiguiera siendo presidente de Estados Unidos. Aceptó la primera vez que lo pidieron, es decir, el segundo periodo, pero ahí mismo propuso, y así lo definió él también tajantemente, que se prohibiera la reelección por tercer periodo. Dijo hasta aquí, y él fue un señor que terminó su segundo periodo y se retiró. Entonces, en ese sentido, el quilate moral de José Cecilio del Valle, yo creo que esa es una palabra bien clave en toda esta discusión. Quilate moral. El quilate moral de este señor, que no solamente era un sabio, sino que usaba su inteligencia para el bien. Y eso es bien importante. Entonces, al igual que Washington, Valle era una persona con mucha moralidad, con mucha integridad ética, y la élite sabía que él no se iba a prestar a juegos bajo la mesa, ni que iba a ser una persona que iba a ambicionar el poder y que iba a ser fácilmente sobornable o todo esto, porque ya lo había demostrado mientras fue funcionario de la corona nuevamente, y ese fue también un poco lo que le trajo muchos males a Valle, que le pusieron, y esto es bien importante, el estigma de conservador. ¿Qué es un conservador? Un conservador de aquella época no es lo que hoy, porque me tengo que remitir al discurso oficial, ¿verdad?, que tachan de conservador. Incluso dijeron hace un año en el foro de la ONU de que los conservadores de hoy son los que fusilan a Morazán. Algo así fue la frase desafortunada que dijeron, ¿verdad? Los mismos que están en la oposición hoy son los mismos que fusilaron a Morazán.
ahí estamos haciendo un uso político de la historia muy peligroso, porque estamos estirando un concepto que era propio de ese momento, los conservadores del siglo XIX, a la oposición política. ¿Cómo eran los conservadores del siglo XIX? Bueno, los conservadores del siglo XIX no era tampoco un grupo granítico. Hoy pensamos que los conservadores del siglo XIX eran casi como que eran monarquistas, como que si se oponían a la independencia. Podía haber un poco de eso, pero también, más que todo, así como la Revolución Francesa, recordemos que ese es el gran punto de partida de todos los políticos. Hay una división dentro de los revolucionarios también, girondinos y jacobinos, moderados y radicales. Valle se inscribe claramente en la línea de los girondinos. Él es un liberal, pero moderado. Él entiende la constitución social de su pueblo, como diría Ramón Rosa, algo que el propio Ramón Rosa va a acusar a Morazán en uno de sus escritos más famosos, que se llama así, La Constitución Social de Honduras, de no haber sabido leer a su sociedad, a los pueblos centroamericanos, y decantarse, y eso lo podemos atribuir no a una mala fe de Morazán, sino que a su apasionamiento, a su arrojo, ¿no? Y él se decanta más por un liberalismo más radical, más jacobino, ¿verdad? Entonces, entre los liberales moderados, a muchos se les va a poner el mote de conservador, sí, ¿verdad? Y definitivamente hubo gente, no es bueno juzgar tan grave, pero así hubo gente muy nefasta, ¿verdad? Que trató de ponerle palos en la rueda, como los Aycinena, por ejemplo. Ahí se resume ese conservador ambicioso, egoísta, pero no eran todos como los Aycinena. O sea, es un grupo bastante amplio y diverso, podemos decir. Y muy poderoso. Sí. Los males de siempre, por la ambición del poder, por mantener el poder, así es, mantener los privilegios. Correcto. Muy bien. Miren, toda esta introducción extensa, pero genial, exquisita, porque va a venir una pregunta clave, Ya hemos definido a Francisco Morazán como un hombre abanderado de las libertades. Ayúdeme, general, por favor, a resumir, a recapitular lo que usted comenzó. Un hombre abanderado de las libertades. Sí. Otro factor que define y caracteriza a Francisco Morazán. Era un hombre ilustrado por la, digamos, dedicación autodidacta para lograr esa ilustración. Sin la sabiduría y el conocimiento de José Cecilio del Valle, ¿verdad? Claro, aquella era académica. Académicamente, estoy hablando en el aspecto académico, correcto. Estoy hablando en el aspecto académico. No distanciaban mucho. No, de eso estaba hablando, de la parte académica. Hay un intelecto con muchas similitudes, definitivamente. Sí. Solo que uno autodidacta y el otro académico. Bueno, también hay que saber que Francisco Morazán nació y creció en una clase acomodada, descendiente de mineros de Yuscarán, con acceso a escuelas, porque asistió a la Escuela de Primeras Letras de la Iglesia, con parientes, porque se va a ser pariente político de Dionisio de Herrera también, por parte de la mujer, de manera que él también tuvo acceso a bibliotecas y a trabajo en un bufete, de manera que se rodeó de gente clave como León Vázquez, que le permitieron. Otra caracterización de Francisco Morazán. Defensor de la Constitución. Defensor de la Constitución. De la Constitución de la República Federal de Centroamérica. Me gustó cuando usted nos recuerda esas expresiones que esa gente desde ese tiempo manejaba, que la única manera para controlar los excesos del poder era desde el mismo poder. Yo creo que esa frase es eterna. Esa frase es eterna en nuestras democracias occidentales. La única manera para controlar los excesos del poder es desde el mismo poder. Balance de poder. Balance de poderes. Y creo que Morazán es el que mejores lecciones nos da sobre el poder. Morazán nunca peleó una candidatura presidencial. A Morazán lo elegían después de valorarlo ausente. Y para citar algo esto del manejo del poder, cuando él toma Guatemala, él como triunfador, como vencedor, pudo haber dicho, me abrogo todos los poderes. No, que se restituya el Congreso Federal, que se restituya el poder en el Ejecutivo. Prisioneros estos, que
se reorganice el ejército, yo voy a dar cuenta a los estados de que he cumplido con mi misión y espero haberla cumplido satisfactoriamente. Y se vino para Honduras. Meses después, en septiembre, el Congreso Federal lo elige presidente de la República Federal estando ausente. Ese era el perfil que inspiraba a Morazán para asumir el poder. Licenciado Carlos Turcios, y después de usted vamos a la pausa, mire. En este momento con el rabito del ojo, mire la hora, 7:50 minutos. Y yo, caramba, ya deberíamos llevar 2 pausas comerciales y no he hecho ninguna. Pero, les digo algo, cuando el tiempo se me va de esta manera sin que lo sienta, es que es un buen programa. Así que los felicito porque yo sé que lo entusiasmado que estoy yo en este momento recordando la historia con historiadores hondureños, lo está usted también en este viernes de la Semana Morazánica en el país. Termino este segmento con el licenciado Carlos Turcios. Licenciado, mire, fíjese que esto de la historia nos permite regresar a los orígenes del país. Recuerde que nuestro país es un país sin memoria histórica prácticamente y necesita civismo, valores. Con eso de civismo y valores creamos la memoria histórica y fortalecemos nuestra identidad. No tenemos identidad, tenemos una débil identidad. ¿Qué es la identidad? Aquello que nos define, aquello de lo cual nos podemos sentir orgullosos. Fíjese que en el caso de estos hombres, ¿por qué hablamos de ellos? Porque Honduras necesita ejemplos y ellos en la balanza de la historia fueron seres humanos, cometieron muchos errores de carne y hueso, no eran santos, pero en la balanza de la historia pesa más lo positivo que lo negativo y fueron una generación extraordinaria que nacieron en 30 años. Valle el mayor, Cabañas el menor, pero entre 1777 y 1805 nació esta gran generación que es única. Decía don Miguel Calixto que estos hombres nacen cada 5000 años. Oh, qué lástima que no nacen más seguidos, pero ojo, mire qué hermoso. Fíjese que increíblemente los 4 presidentes legítimos que tuvo Centroamérica fueron hondureños. 2 veces el Sabio Valle y 2 veces Morazán. Correcto. Morazán paseó su orgullo y su talento y la honra de Honduras por todo Centroamérica, siendo 3 veces presidente de Honduras, 3 de Salvador, 2 de Centroamérica y 1 de Costa Rica. Valle, 2 de Centroamérica. Herrera lo eligieron 2 veces presidente de Salvador y 2 de Nicaragua y 1 de Honduras. También. Juan Lindo, presidente de El Salvador y de Honduras. Y fundador de universidades en los 2 países. Fundó la Universidad del Salvador y luego la de Honduras con el padre Todos Reyes. hondureños, correcto. Cabañas. Le dieron más prestancia en El Salvador que en Honduras. Allá fue presidente del Congreso y de la presidencia y de acá de Honduras y aquí le dieron golpe de Estado. Diego Vigil, presidente de Honduras y El Salvador. Joaquín San Martín, presidente de Honduras y El Salvador. Todos hondureños. ¿Qué quiero decirle? Que entre 1824 y 1842 Honduras fue lo mejor de Centroamérica. ¿Qué pasó con Honduras después de la caída del héroe? Vamos como en picada hacia abajo. Hemos tenido gobiernos miserables, solo los chispazos de Soto y Rosa fueron atractivos. ¿Qué es el propósito de nosotros, los hondureños? ¿Cuál debería ser? Volver por lo menos a colocar a Honduras en el primer lugar de Centroamérica. Luchar por eso. Pero para eso necesitamos educar a nuestra juventud y a nuestros niños. Comenzar, como quien dice, hacer un renacimiento en Honduras, un renacer. Y para eso tiene que haber un compromiso de todos los sectores. Por eso estos programas son buenos. A mí me alegra que las Fuerzas Armadas estén en ese propósito. Decía Dante, cuando se encontró con uno de sus amigos allá en uno de los anillos, ¿verdad?, del infierno, ¿qué haces acá? Si tú hablabas muy bonito, le decía. Sí, Dante, pero no es lo que uno dice, sino lo que uno hace es lo que lo define en la vida, dice. Es decir, está muy bonito lo que decimos, pero es mejor hacerlo. Y allí es donde se plasma aquello del morazanismo también. Morazán decía, la tolerancia debe ser la primera virtud del republicano. Los morazanistas
debemos de comenzar a esto también, de ser tolerantes. Pero vamos bien, vamos comenzando. Lo importante es que creo, ¿verdad?, que hemos comenzado con que aquello de la posteridad le está comenzando a hacer justicia al héroe también. Hay mucho que hacer todavía, pero miren, vamos. Impactante. Y no estoy dramatizando. No estoy dramatizando. Esto último que dijo el licenciado Carlos Turcios, historiador y secretario ejecutivo, director del Museo Casa de Morazán, me gustaría que lo editaras y que lo sugirieras a tu nota. Muchas de las frases que ustedes han dicho es para sugerírselas a tunota.com para que las reproduzcan hoy en el transcurso del día. Pero lo mejor de Centroamérica, se lo escuché a Carlos Turcios, y yo sé que lo va a refrendar aquí la doctora Daniela Navarrete y el general en condición de retiro Luis Alonso Maldonado Galeas. Lo mejor de Centroamérica entre 1824 y 1842 Fue Honduras. era Honduras. Paseamos nuestro orgullo. Era Honduras. ¿Me repite usted esas fechas que mencionó, donde nacieron esa pléyade de hondureños que no han vuelto a nacer y que él dice nacen cada 5.000 años? Entre 77 con el nacimiento del Sabio Valle. 1777 y 1805. 1805. Comencemos con el Sabio Valle. ¿Quiénes nacieron? Recuérdeme quiénes nacieron en esa época, entre 1777 y 1805. El Sabio Valle nace en 1777. Después nace Dionisio Herrera en 1781, su primo. Después nace Morazán en 1792. Luego el padre Reyes en 1797 y el más joven de todos, increíblemente, es Cabañas en 1805. Fíjese que Cabañas aparece como el más viejito, pero esa barba que tiene es cuando tenía 47 años apenas. Cuando Morazán muere, Cabañas tenía apenas 37 años. Era joven, no tenía barba. Lo que pasa es que Cabañas, usted sabe, doctora y general, que se sintió culpable de la muerte del héroe, porque él descuidó un poco la vanguardia de Morazán, se fue adelante y los enemigos de Morazán le fueron a decir, le manda a decir al general que se vaya a Matina. Y él creyó en la palabra de los malos y lo descuidó. Y cuando se da cuenta, a los 4 días ya lo habían matado. Se sintió culpable y prometió esa promesa de dejarse crecer la barba. Cuando lo vemos en el billete de a 10, esa barba tiene ya 10 años. Sí. En 1852, cuando ya había la fotografía, ahí tenía él 47 años de edad, un hombre joven. Y ojo, es el hombre más honrado en Centroamérica. Lo tienen nuestros dirigentes políticos bajo la cama, escondido. Pareciera, ¿verdad?, que les avergüenza la honestidad de Cabañas. No lo pueden ver a los ojos. Y es necesario sacar a la luz a Cabañas porque él, cuando vino a la presidencia de Honduras, vino pobre. Su esposa le tuvo que comprar ropa y cuando salió mucho más pobre. Murió pobre en su casa de campo en Comayagua, vendiendo leña a los ricos de Comayagua, en la peor de la miseria. Mire, me he acordado de algo para mí muy hermoso en la vida. Mi padre me obligó chiquito, desde los 5 años, porque él comenzó a instruirme en las primeras letras, a que me memorizara ese poema del general Cabañas. Su vida fue como la luz del día. Todos dicen que a nadie le hizo mal, y en su honor todo el mundo repetía que manos puras las del general. No me atrevo a decir los otros parrafitos porque algunos se me han escapado, pero lo estoy buscando. Tal como el bronce a Sierra de Trigueño. Siga, pero así como lo he escuchado en algunos videos a usted, con ímpetu. Y por honrado tal como la miel. Dicen que de estatura era pequeño, pero un gigante sobre su corcel. Yo lo aprendí a los 5 años con mi prima Ana Rosa, en paz descanse, que era mi profesora. ¿Y qué pasó? ¿Y lo otro? La última. Ahora Honduras su retorno espera. Nos hace falta el sol de su ideal. En lo blanco y azul nuestra bandera se parecía mucho al general. Qué bello.
Sí, muy bien, muy bien. Y yo creo que hay más todavía. Sí, hay dos que... Sí, ya las vamos a buscar. En esos buscadores, ¿qué nos podemos encontrar? Yo no me voy a ir del programa si antes la doctora Daniela Navarrete no me dice cómo perciben los morazanistas salvadoreños al héroe, los ticos cómo perciben al héroe, porque hace algunos minutos nos dijo que a Morazán lo perciben de distintas maneras dependiendo de la capital centroamericana. Sí. Así que va a ser interesante. Y también vamos a hablar de eso que dijo Carlos Turcios, que después de esta pléyade, después de esta generación que nació entre 1777 y 1805, José Cecilio del Valle, Dionisio de Herrera, Francisco Morazán, José Trinidad Reyes, el general Cabañas, posiblemente tendríamos que esperarnos desde esta fecha, desde 1805, 5.000 años más para que en tan corto periodo de tiempo nazcan en nuestro país ilustres como estos, que marcaron huella en Centroamérica y aquí en nuestra nación. Ya en la segunda parte del programa, ¿qué tanto se parecen los que hoy predican a Morazán desde las trincheras públicas a lo que fue Morazán y al legado de Morazán? Porque es bueno una autocrítica, no solo que nos salga del diente al labio Morazán aquí, Morazán allá, nuestros soldados son morazánicos, y que las conductas no sean coherentes con el Morazán que vivió en esa época. Por eso mismo vamos a hacer un ejercicio aquí entre los morazanistas de hoy y el gran Morazán de ayer. Pero también les digo que tengo la participación después de la pausa comercial de don Carlos David Flores, que es el vocero de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Porque este fin de semana se va a desarrollar la Conferencia General de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y les vamos a decir quiénes están invitados a participar de esta Conferencia General y en qué horarios se transmitirá la Conferencia General. ¿Y por qué canales? Solo les anticipo, será por un canal nuestro, un canal aquí de Televicentro. Y también otra cosa que les anticipo, que los niños y los jóvenes también están invitados a participar de esta conferencia general, la Conferencia General de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Nos cae bien esta participación porque lo que estamos viendo en el Medio Oriente, a los que leen mucho la Biblia ya les parece apocalíptico esto, ¿verdad? Ya les parece apocalíptico. Ya uno mira con tanta naturalidad esos misiles balísticos que uno dice, Dios mío, si hace 40, 50 años nos imaginábamos eso y pensábamos que ya estábamos en la Tercera Guerra Mundial. Es que lo estamos viendo ahora. Dice Joe Biden que no va a permitir que haya una escalada regional con este conflicto que tienen ahí los israelíes con la gente de Hamas y de Hezbollah, que no lo va a permitir. Bueno, por algo lo dicen. Los gringos tienen mucha influencia en Israel, aunque ayer me decía alguien aquí que este Benjamín Netanyahu le va a dar un golpe fuerte, a los ayatolas de Irán. Bueno, pero Biden dice, no voy a permitir que haya una escalada mayor, porque aparentemente los judíos quieren atacar plantas nucleares de Irán, que ahí sí entraríamos a una fase de la guerra muy peligrosa, atacar centrales nucleares. Bueno, ya están hablando de una isla ahí que pertenece a Irán, que es donde almacena prácticamente el 70-80% del petróleo que exporta Irán, que fácilmente se les destruye su economía y quedan de brazos cruzados si los judíos deciden bombardear esa isla. Así que estos tiempos que vivimos, pues vale la pena escuchar a todos. Y en unos minutos vamos a escuchar a don David Flores de la Conferencia General, hablándonos de la Conferencia General de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Pero que no nos vamos de aquí, no nos vamos si no nos dice la doctora Daniela Navarrete cómo percibe cada capital centroamericana. Cuando digo cada capital, es cada país centroamericano, al héroe Francisco Morazán. Y además, ¿qué tanto se parece los morazanistas de hoy con el Morazán de ayer?
o mejor dicho, así como está la pregunta en pantalla, ¿la prédica del Morazán de ayer es la misma prédica del Morazán de hoy? ¿O los que predican hoy a Morazán lo hacen por puro populismo, porque le sale del diente al labio? Y recuerden, cuando digo hoy, no me estoy refiriendo a hoy, ayer, al último año, los últimos 2 años, a los últimos 3 años. Me estoy refiriendo a las últimas décadas del país. Ya volvemos. El tráfico es presentado por Carrión. Ven para brillar con tu personalidad, porque aquí encuentras el estilo de todas y de todos. Vístete con Carrión. Buenos días, a esta hora información importante, información del tráfico vehicular. Estamos ubicados en la salida a Valle de Ángeles. Como usted puede observar, un tráfico bastante fluido, pero ya se comienza a ver un gran desplazamiento de personas que van a disfrutar de todo este sector de Valle de Ángeles, Santa Lucía, donde hay diferentes centros turísticos. Me acompaña el clase 1 Miguel Ángel Mendoza. Las recomendaciones y disposiciones que tiene la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte para todos estos conductores que se trasladan por este sector. Sí, muy buenos días para la Dirección de Vialidad y Transporte. Estamos aquí en un punto fijo de lo que es de salida a Valle de Ángeles, de todo turístico. A la gente se les recomienda, por favor, que ande toda la documentación en regla. Lo que van a tomar, se asigna un conductor para ellos, para que no puedan, digamos, manejar ellos, y así se evitan los accidentes de tránsito. El tráfico ahorita no hay mucho porque, digamos, las personas todavía, ayer salieron los que iban de viaje hacia las zonas de ellos, para la casa a descansar y otros a disfrutar con la familia. Recordémosle a la población las multas que se están actuales, vigentes por cada infracción que cometan, y tomando en cuenta pues este tema bastante delicado que es el consumo de bebidas alcohólicas y las personas que ponen tras el volante. Sí, para los que quieren tomar y quieren manejar, por favor, la multa es de casi de 14.000 lempiras. La menos falta es de 300 lempiras, la más es de 600 lempiras. Siempre caminen sus documentos en regla. Bien, muchísimas gracias. Bueno, ahí están las disposiciones de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte y las enormes multas que pueden afrontar los conductores que conduzcan bajo los efectos del alcohol. Con estas imágenes desde la salida hacia los municipios de Valle de Ángeles y Santa Lucía, información del tráfico vehicular a esta hora de la mañana, presentada en Frente a Frente por Carrión. El tráfico fue presentado por Carrión. Ven para brillar con tu personalidad, porque aquí encuentras el estilo de todas y de todos. Vístete con Carrión. Sociales es presentada por La Curazao. Contigo desde el primer día. Participa por increíbles premios por tus compras al crédito con Credi Oportunidad. Solo permíteme mientras te hacen una corrección ahí en tu micrófono, por favor, Luz. Yo voy a seguir leyendo los mensajes, no perdamos tiempo. Yo voy a seguir leyendo los mensajes. La prédica del Morazán de ayer, y el de hoy es la misma. La diferencia es que en el reciente ayer se le honraba en escuelas, las familias y autoridades educativas. Hoy la escuela ignora, los mercaderes del turismo se aprovechan y mofan, y los políticos corruptos lo elodan. Pues si eso es lo que estamos preguntando, si los que hoy predican a Morazán como si su comportamiento, sus acciones fueran de las del Morazán de ayer, que usted dilucide si en efecto hoy no solo es que yo soy morazanista, es si el legado de Morazán hoy lo sienten, lo viven, lo practican quienes hablan de Morazán. Esa es la pregunta en el fondo. Yo creo que hoy sí estamos con luz, ¿verdad? Bueno, sigamos entonces con más mensajes. Buen día, no es la misma prédica, está muy lejos de serlo. Sigámoslo, Susita, por favor, con un poquito más de rapidez. Yo, profesor Morelos, digo que Morazán
Lo estoy leyendo en pantalla, producción. Yo, profesor Morelos, digo que Morazán hoy, mañana y siempre será ejemplo de honradez, lealtad, compromiso y defensor del pueblo hondureño, bajo los parámetros de la democracia, con valores y respeto a la idiosincrasia de la nación. Otros mensajes. El general Morazán, sus actuaciones eran congruentes con sus prédicas. Los políticos actuales usan sus prédicas para llegar al poder. Ya lo dijo el general Galea, se gobierna con la voluntad de las mayorías. Aquí es al revés. Bendiciones, nos dice un televidente. Vamos con otros mensajes. No crean que estoy enojado, solo es que estoy pidiendo celeridad en los mensajes, por favor, no se imaginen lo peor de mí. El general Francisco Morazán también incentivó a los garífunas y pueblos originarios a luchar por su patria. El batallón de garífunas, comandados por el lugarteniente Juan Francisco Bulnes, que lucharon la independencia de Centroamérica junto al general. ¿El mensaje sigue o ahí se queda? Junto al general, punto. Bueno, aquí este mensaje disiente de lo que planteó hace algunos minutos la doctora Daniela Navarrete, pero nos lo va a explicar usted. Opinión de los seguidores de Rafael Carrera, cachurecos, y el papel en la muerte y oposición a las políticas de morazanistas. Opinión de los seguidores de Rafael Carrera, cachurecos, refiriéndose a... Que utilizaban cachos de vaca para hacer sus entradas a las ciudades, a Guatemala. De ahí surge la palabra cachureco. Sí. De ahí surge. Porque como dice la doctora, los carreristas utilizaban el cacho de vaca para anunciarse a la entrada a Ciudad de Guatemala. Sí. Ya tenemos a Lucecita. Va, lee los últimos 2-3 mensajes de este segmento, Luz. Escribe un televidente, buenos días, desde Ocotepeque, José Luis Toledo. Si Morazán naciera de nuevo, dadas las actitudes políticas actuales, no lo matarían en Costa Rica. Acá en Honduras lo mataríamos, escribe ese televidente. Y un mensaje más, buen día para todos. Es importante ver también el discurso educativo de Morazán. 3 conceptos que están presentes. Una educación pública, gratuita y laica. Grande Morazán nos dejó los postulados esenciales sobre los cuales gira la educación de hoy. El profesor Felipe Soto escribe este comentario. Continúe enviando su opinión a través de nuestro número de WhatsApp y también a través de nuestra cuenta Frente a Frente HN. Redes sociales fue presentada por La Curazao. Contigo desde el primer día. Participa por increíbles premios por tus compras al crédito con Credi Oportunidad. Bueno, ya les decía que han surgido cosas muy interesantes, que no es la primera vez que se cuentan, pero es bueno recordarlas. ¿Recuerda usted la única fotografía de Morazán que ha visto en su vida? Aquí la tenías, Carlos. Aquí la tenías hace poquito, la única fotografía de Morazán, una que sale de perfil. Esa que ven ustedes ahí. Y yo les estaba preguntando a mis invitados esta mañana si esa fotografía es bastante parecida al Morazán, al Francisco Morazán. Y aquí me estaba contando la historia del licenciado Carlos Turcios, así un poquito breve porque el tiempo ya nos está absorbiendo. Le comentaba al licenciado que ese es un dibujo al crayón que a él se le hizo cuando asume la presidencia de Centroamérica por primera vez el 16 de septiembre de 1830. Sí. Se sentó en la silla presidencial y el dibujante así lo inmortalizó. Según Montúfar es una idealización, hay unas fotografías muy similares de él. Y don Álvaro Canales hace una aproximación del Morazán de frente, que ahí lo hemos estado viendo, que usted lo ha estado preguntando. ¿Todavía no había salido la fotografía en ese tiempo? No, la fotografía salió más o menos en 1843, ya, y llegó a Honduras más o menos en 1846. Sin embargo, fue fotografiado. ¿Perdone? ¿Fue fotografiado? En Perú. En Perú. Se cree, ¿verdad?, que es así, en donde aparece así con su barba y todo eso. Está en casa presidencial, ese daguerrotipo. Es así. Pero no es muy popular esa fotografía. No, es muy limitado. Sí, no es muy popular. Perú, pero dicen que al Perú se llegó, pero hay dudas todavía en esa imagen, licenciada, sinceramente. Hay que hacer estudios, estoy de acuerdo. Yo estuve en esa reunión. Y algo que me impresionó, es que dice Carlos Turcio, yo creo que lo cuenta de manera anecdótica Carlos, que dicen que en estos pueblos de Texiguat, Nueva Armenia, Pespire, Soledad,
Dicen que hay un montón de gente parecida a Francisco Morazán. Idénticos. Idénticos El licenciado a Nahum Francisco Valladares Morazán. tiene una fotografía de un descendiente y es una cara por la otra. Yo le decía en son de broma a la doctora Daniela Navarrete que bueno, el hombre pasaba muy estresado. Bueno, El hombre pasaba muy estresado y sí, no se existía. cuantifican los hijos que dejó Morazán, ¿verdad? No hay un registro. Bueno, Como legalmente 10. hay 6. Hay 6, Seis, bueno. pero se supone que hubo más. Hay 2, mire, está su legítima hija Adelita con su esposa, don María Josefa. 2 con una dama guatemalteca. Fuentes. Una con una dama costarricense. 1 con una dama nicaragüense. Claro. Y otro con una dama salvadoreña. Bueno, Sí. un hombre muy prolijo, Sí. don Francisco Morazán Quesada, Soldado centroamericano. soldado centroamericano. Dejó el ejército ya instalado. Don Carlos David Flores es el vocero de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y hoy aquí nos acompaña en Frente a Frente y le preguntamos, don Carlos David Flores, ¿qué es la Conferencia General de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, licenciado Renato. Es un gusto para mí estar aquí en su programa y poder invitar a la audiencia de Frente a Frente. La Conferencia General de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es una reunión mundial donde los líderes de la Iglesia enseñan y testifican acerca de Jesucristo. En ella encontramos mensajes inspirados en estos tiempos difíciles que necesitamos. Muchos estamos buscando paz, ¿verdad? Estamos buscando tener inspiración. Esta es una oportunidad para que las personas puedan encontrarla. Esta Conferencia General de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ¿cuándo se va a desarrollar, don Carlos? Se llevará a cabo mañana, el día sábado, y será transmitida por TSI, Canal 3, comenzando la primera sesión a las 10 de la mañana y otra a las 2 de la tarde. También el domingo comienza a las 9:30 de la mañana y terminamos a las 2 de la tarde. Será transmitida también por la HRN, así que muchas personas tendrán la oportunidad de poderla escuchar. Sábado y domingo. Sábado y domingo. Mañana y pasado. Sí, y con traducción, ¿verdad? Con traducción ahí. Con traducción, correcto. Sí. Tendremos oradores, ¿verdad? Hombres y mujeres, líderes de la iglesia, que se han preparado para poder compartir estos mensajes y podemos prometerle a la población que encontrará mucha guía, inspiración, palabras de fe, palabras de esperanza. ¿Estas conferencias son para que las escuchen adultos o va para todas las edades, niños y jóvenes, don Carlos? Es para todas las edades, especialmente nuestra nueva generación, ¿verdad? Los niños y los jóvenes están en una etapa que necesitan consejos, guía, así que los invitamos a ellos para que puedan escuchar estos mensajes que estoy seguro les van a ayudar a tomar buenas decisiones. ¿Qué tipo de mensajes escucharemos este sábado y domingo, Carlos? Ok, toda la conferencia está centrada en Jesucristo, en las enseñanzas del Salvador. Él enseñó que Él dijo las siguientes palabras: venid a mí todos aquellos que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. En la conferencia podemos escuchar mensajes que pueden inspirar nuestra mente, nuestro corazón a ser mejores personas. Repítame los horarios, por favor, Carlos David Flores. Mañana sábado a las 10 de la mañana. TSI, Canal 3. TSI, Canal 3. ¿Desde las 10 a qué hora? De 10 a 12. De 10 a 12. Hay otra sesión de 2 a 4 y el domingo comenzamos. ¿Y ambas se van a transmitir por TSI? Mañana sábado. Correcto. Ambas, bueno, en la mañana y en la tarde. Sí. ¿Y el domingo? El domingo también, pero el domingo comienza a las 9:30 de la mañana y otra sesión a las 2 de la tarde. Muy bien, pues los invito para que la teleaudiencia esté pendiente de esta conferencia general de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. 2 jornadas mañana de 10 a 12 y después me dijo de 2 a 4. De 2 a 4, correcto. Sábado. Y el domingo desde las 9:30 de la mañana. 9:30. Y otra sesión a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde. Muy bien. Gracias a Carlos David Flores, vocero de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y ya luego venimos con todas las preguntas que se han planteado, pero que todavía no hemos tenido el tiempo para darles respuestas. ¿Por qué
Cada país de Centroamérica percibe a Morazán de una manera diferente. Pero hay un centro también. ¿Cuántos predican con convicción, con profunda convicción a Francisco Morazán? ¿Cuántos realmente, y hablando de la élite política de ahora, llevan en el corazón y en el cerebro impregnados, sellados, la ideología de Francisco Morazán? ¿O solo es un discursito para decirle a la gente del diente al labio, yo soy morazanista? Interesante reflexionar sobre esto, para que sirva de un ejercicio autocrítico de quienes se atreven a decir, yo soy morazanista, porque el que se atreva a decir, yo soy morazanista, tiene que demostrarlo con su ejemplo, con la separación de poderes, defendiendo las libertades, no entrometiéndose en el legislativo o en el poder judicial. Así concebía la democracia Francisco Morazán, bajo la frase que la única herramienta que puede contrarrestar los excesos de poder viene desde el mismo poder. Eso es independencia de poderes. Esos son los morazanes que yo quiero que aparezcan en Honduras desde hace 3 décadas. Que quiero que aparezcan hoy, que aparezcan mañana. Los que defiendan las libertades, los que defiendan la democracia, los que defiendan el contrato social. De eso vamos a hablar después de la pausa comercial. Lo que sucede es que él, Carlos David Flores, nos estaba escuchando desde las 7 de la mañana. Él estaba sentado allá. Entonces lo presentamos y él ya se iba, pero él tenía algo ahí que quería comunicar sobre el tema que estamos abordando. Y se viene y les hace esta siguiente pregunta a los panelistas. Aquí la va a repetir en público. Bueno, muy bien. Es algo que creo que es de mucho valor para los periodistas y las iglesias, ¿verdad? Sí. Que hoy disfrutamos de libertad de credo, libertad religiosa y libertad de expresión. Entonces estaba leyendo que Morazán hizo esfuerzos en cuanto a eso. Entonces les dejaba la pregunta, quería confirmar ese dato con ustedes. No, es que Morazán siempre dijo, hay que separar la iglesia del Estado. Este Estado es laico, hay que separar la iglesia. Y de ahí han venido un montón de interpretaciones. Yo por eso dije, no, tú viniste con alguna intención a preguntarles eso para tener claridad, ¿no? Sí, claro. Porque solo la verdad nos hará libres. Correcto. Hoy damos por sentado esa libertad, ¿verdad? Y realmente yo le agradezco porque hoy por eso existimos muchas iglesias y hay libertad de expresión. Bueno, queda planteada la pregunta. No sabes todos los que has dejado aquí para responder. Bueno, mucho gusto. Comienzo con la doctora Navarrete. Pues muy acertada el comentario y la pregunta que acaba de hacer David Flores. Efectivamente, él como miembro de otra denominación cristiana beneficia directamente, así como beneficia a usted, Renato, con su programa de la libertad de expresión. Y comentábamos aquí con los compañeros de panel que, o por lo menos es mi apreciación, la manera cuando Morazán promueve estas ideas liberales que vienen de Francia, claramente, del liberalismo político, de separar la iglesia del Estado, tal como lo proclamaba Voltaire, al ser él, y esto es uno de los elementos que me confirma su inscripción en el liberalismo más jacobino, en la línea más jacobina que la girondina, fue la forma en que quiso hacer una separación abrupta. Y no solo lo digo yo, pues ya había comentado el texto de Ramón Rosa, cuando en la Constitución Social de Honduras él cuestiona, es crítico, a pesar de que es morazanista, él cuestiona a Morazán y su forma. Tal vez lo hizo muy abrupto, tal vez fue muy apasionado. El hecho es que pues la evidencia nos lo confirma, ¿verdad? Fracasa la federación en parte también porque crea este conflicto, ¿verdad? Frontal con la Iglesia Católica, a la cual adscribía no un porcentaje de la población, la totalidad de la población es católica en esa época, de manera que ahí él tuvo una cortedad de visión, ¿verdad? Al enfrascarse, y pues hubo muchas cuestiones, yo no nos daría tiempo de abordar tanto, pero el licenciado Turcios lo mencionó bien también, tiene mucho que ver con las personalidades que él encontró, de manera que él podía tener amigos dentro de la iglesia, pero también tuvo detractores muy fuertes. Entonces eso llevó a que
por ahí abriera más bien otro frente de batalla Sí. en lugar de suavizarlo. ¿Dejó impacto? Sí. En el estudio de la ciudad de Tegucigalpa que hemos realizado, encontramos la creación del primer cementerio para no católicos en Tegucigalpa, justo detrás de donde está la iglesia del Calvario, ¿verdad? Ahí fue un cementerio para no católicos, que eso fue creado en la época en que él fue presidente. ¿Creía en Dios, Morazán? Bueno, él fue bautizado, como le acabo de decir, toda la sociedad en aquella época eran católicos y recibió todos los sacramentos. Sin embargo, aunque yo no he leído ningún estudio que lo confirme, sí me permite inferir la afiliación que él tuvo con la masonería, en el sentido que la propia masonería reconoce a Morazán como uno de sus miembros y por eso le han dado el nombre a una de sus logias más importantes, el nombre de la logia Francisco Morazán. La masonería no es una denominación cristiana, de hecho cuenta con las condenas más persistentes por parte de la Iglesia desde su creación en el siglo XVIII hasta el día de hoy. Sí. Yo quiero, licenciado, Sí. hacer una observación. Mire, estamos tratando de, como usted dice, que la verdad nos hará libres. Fíjese que el problema de Morazán con la iglesia es un poco sensible. Cuando él llega a la presidencia de Centroamérica, en su primer mandato, pues separa la iglesia del Estado y convierte la educación en laica, gratuita y todo eso. Eso le generó problemas. Hubo una reacción fuerte de la jerarquía de la iglesia y él comenzó a expulsar a través del Congreso Federal a 92 sacerdotes de Centroamérica para Cuba y España. Incluido el arzobispo de ¿Perdone? Incluido el arzobispo de Guatemala. Entre ellos Casados y Torres, pero era gente, ¿verdad?, que se calificaba que estaba dándole golpes bajos a la República Federal. La historia destaca que habían 7,000 sacerdotes en Centroamérica. En aquellos tiempos habían 3 profesiones que dominaban el escenario: o era comerciante la persona, o militar, o cura. Entonces, incluso el mismo Morazán tenía un hermano que era sacerdote, Benito Morazán, y él tenía muchos amigos sacerdotes. El padre José Francisco Márquez era uno de sus asesores. Y muchos sacerdotes de Centroamérica fueron muy amigos de él. De plano, como hablábamos con la doctora Navarrete y el general, la diferencia la hace la persona. Las instituciones siempre son conformadas por personas y las personas tienen la libertad y el libre albedrío. Yo pienso que en la iglesia han habido gente de diferentes tendencias o ideales. Y, por ejemplo, en la iglesia católica hay gente bastante conservadora y otra muy progresista. Al final, yo puedo asegurar, ¿verdad?, que Morazán murió dentro de la iglesia católica. Él se confesó horas antes de su fusilamiento ante el padre Castro de San José de Costa Rica, y en su testamento plasma claramente, dice que en el nombre del autor del universo en cuya religión muero. Eso que dice en nombre del autor del universo lo aprovecha la masonería para destacar que él fue masón. Yo le puedo asegurar, con todo respeto, mire, y con respeto a los masones, que yo me resisto a creer que Morazán fue masón, porque no hemos encontrado ningún documento que lo identifique como tal. Lo que sucede, ¿verdad?, que esa frase, en nombre del autor del universo, nosotros como abogados hemos hecho estudios, era una frase que se aplicaba en todos los testamentos de la época. Eso también hay estudios del notable intelectual hondureño León Rojas Carón, ¿verdad?, que ha hecho ensayos sobre ello. Entonces, mire, pero nosotros no estamos en contra de la masonería, porque lo que no nos hace daño nos fortalece. Pero es que esa frase, autor del universo, está muy relacionada con la masonería, porque si a mí me la dicen, autor del universo, yo asocio desde mis creencias que se están refiriendo al Dios. Pero en el testamento de Morazán va plasmado, pero en todos los testamentos de la época iba eso. No era exclusivamente la masonería. Sí. Entonces, por ejemplo, pero yo le puedo asegurar que sí, Dionisio Herrera sí fue masón. Pero eso de la masonería, Morazán era un hombre muy ocupado.
andaba de batalla en batalla por montes y cerros y todo eso. Y eso de la masonería, yo le aseguro, Sí. ¿verdad? Claro, es un supuesto, ¿verdad? Y es un rumor, los rumores no tienen ningún Claro. rigor científico, lo que vale es la prueba de campo. Solo permítame, general Maldonado Galeas, el ministro de Educación, Daniel Esponda, se va a referir a la cátedra morazánica. Ya se implementó aquí, ¿no? La cátedra morazánica. Sí, desde el año pasado. Desde el año pasado. Ya tenemos la cátedra morazánica. Cuéntenos un poquito, ministro, sobre la cátedra morazánica. ¿Ya está en todas las escuelas públicas o esto es gradual? Porque sabemos que implica inversión. No sé si los mismos maestros que ya tiene contratado el Estado se encargan o invitan a otras personas. ¿Quién mejor que usted para que nos hable en unos 4 minutos sobre lo que hace el gobierno hondureño para que todos los niños conozcan de Francisco Morazán Quesada? Adelante, ministro. Buenos días, Renato, y un saludo a todos los colegas en el estudio. Saludar muy en especial a don Carlos Turcios. Para mí, en los tiempos más oscuros, cuando se trató de invisibilizar la gesta de Morazán, don Carlos, desde la Casa Morazán, con ese amor, con esa tenacidad, puedo decir yo que don Carlos es un gran morazanista. Yo lo felicito por eso. Y bueno, cuando me toca dar clases de Morazán antes de ser ministro, precisamente compartía con él y con mis estudiantes en Casa Morazán. Yo pienso que lo primero, antes de poder explicar lo de la cátedra morazánica, Renato, es comprender que existió un vaciado de contenidos en la imagen de Morazán. Y yo lo publicaba ayer en X. Morazán no es una imagen, Morazán no solamente es el himno, Morazán no solamente es la estampita que pegamos en el altar cívico. Morazán en realidad son sus ideales, es su pensamiento, es su gesta. Y Morazán debe de vivir en cada centroamericano que abraza los ideales de libertad y de democracia. Eso para mí es lo más importante. Y eso es lo que propone la presidenta Xiomara Castro en la cátedra morazánica. Ahora, yo debo decir que nuestro gobierno está refundando precisamente algunos conceptos que ya existían. Pues refundar no es transformarlo todo ni cambiarlo todo, es echar una mirada hacia atrás de las cosas positivas y tomarlas en cuenta. En la Secretaría de Educación, en la década de los 60 y 70, se dio cátedra morazánica, pero lamentablemente con los conflictos armados que se dieron en Centroamérica, la cátedra morazánica se abandonó. La única institución en Honduras que mantuvo la cátedra morazánica en el tiempo fue la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, donde tuve yo el honor de impartir cátedra morazánica como requisito de graduación. Es decir, la Universidad Pedagógica, como requisito de graduación, no hace examen del himno nacional como las demás universidades, sino que hace una cátedra morazánica que hoy es un seminario. Importante también reconocer que la imagen que se construye, sobre todo después de la reforma liberal de Morazán, es sobre todo ese Morazán, ¿verdad? La lógica de los héroes de bronce, que es un gran militar, que es un gran estratega, que es un presidente, etcétera. Pero bueno, mi estudio doctoral, que estoy por culminar, estoy reivindicando a Morazán como un educador social. Es decir, más allá de las batallas, que lo reconocemos que han sido muy importantes, muy valiosas, Morazán tuvo una visión muy, muy clara sobre los procesos educativos y sobre para qué servía el sistema educativo. Además, en su primer periodo de gobierno y en su segundo hizo muchísimo énfasis, pero cuando fungió como funcionario de la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa, también hizo un decreto para financiar la escuela pública aquí. Y cuando usted planteaba la discusión si los morazanistas de hoy o los que nos reivindicamos morazanistas hoy vivimos eso, los funcionarios de gobierno, mire, los historiadores no podemos cambiar los hechos históricos, lo único que podemos hacer es interpretarlos. Y mire qué fuerte debió haber sido separar la iglesia del Estado, aunque estaba en boga en Europa, nuestra sociedad centroamericana, altamente conservadora, tampoco lo vio con muy buenos ojos. Morazán tuvo hasta discrepancias muy fuertes con el padre José Trinidad Reyes. Separar a la iglesia del Estado y recuerde que la iglesia tenía la tutela de la educación en Centroamérica prácticamente, y es Morazán quien comienza a construir escuelas públicas, en discusiones en el federal, en el informe federal, comienza a establecer la necesidad de construir un sistema educativo, de adaptar un modelo de enseñanza que trae el modelo educativo lancasteriano, comienza a discutir sobre la necesidad de formar maestros
y se comienza a aperturar la formación, la instrucción inicial de los maestros. Además que pasa muy preocupado por los pecados que los demás países de Centroamérica o las demás provincias tenían en Guatemala, y hay todo un informe sobre esos elementos. Hoy la cátedra morazánica tiene como objetivo revivir no solamente la gesta histórica del militar, del presidente, sino de todo lo que hizo y que puso en prioridad el derecho a la educación de los niños y de las niñas, que eso para nosotros es muy valioso. Y además de ello, el ideal de Morazán, los principios, los postulados por los que luchó Morazán, hoy son más vigentes que nunca. Yo recuerdo mi primer año de ministro, en el 2022, planteé la necesidad de hacer una ley de financiamiento del derecho a la educación y pucha, tuve señalamientos, críticas de un amplio sector de la prensa que fueron muy fuertes. No me imagino que hubiera dicho esa misma prensa allá cuando Morazán era funcionario de la alcaldía mayor, donde dijo que cómo era posible que Tegucigalpa con tantos hijos no tuvieran para financiar la escuela pública, y puso un impuesto especial para que los ricos financiaran la escuela pública. Sin duda se dio haber ganado críticas, ¿no? En ese contexto, la cátedra morazánica en realidad no es un espacio donde es una instrucción altamente escolarizada. En realidad nosotros en los diferentes niveles lo que pretendemos es que sea un espacio de debate y de construcción. Precisamente lo que está haciendo en este foro. Yo felicito a la Corporación Televicentro por aperturar estas discusiones, sobre todo porque además necesitamos también un poco desmitificar a Morazán. Y hay que tener mucho cuidado con ello, y yo soy muy autocrítico con esto. Morazán fue un ser humano extraordinario, pero ser humano al final. Y nosotros lo que debemos de reivindicar son sus ideales, de su obra, y estudiar sobre todo la vigencia de su pensamiento, sobre todo en las circunstancias que está viviendo el planeta hoy. Y mire qué cosa más interesante. Este cuadro que yo tengo aquí a mis espaldas es una réplica del que está en la sala, en el despacho presidencial del presidente Bukele en El Salvador. No, es pintura. Ah, ok. Sí, esta es una réplica, es un cuadro. ¿Y qué es lo que sucede? La historia es cíclica también, es una de las características de la historia, Renato, y pienso que la doctora lo puede explicar muchísimo mejor. Las características del desarrollo de las sociedades se repiten con algunas características. Y hoy nosotros en el mundo podemos ver cómo hay un enorme choque y contradicciones entre conservadores y progresistas. Y por eso es que hoy, en medio de toda esa lucha ideológica que es sana, siempre que se mantengan los preceptos de democracia, de libertad, de respeto mutuo, y que no caigamos en violencia ni en contradicciones que vulneren la paz, me parece a mí que son muy positivas, porque precisamente los postulados, los principios de democracia y de toda esta lógica que deben de tener los estados republicanos son vigentes. Y aquí uno de los máximos impulsores de ello es Francisco Morazán. Y quiero dar otro elemento interesante. Fíjense, un segmento del programa, lo decía don Carlos, lo decía el general, la misma compañera, cómo todos estaban casi emparentados. Es decir, los líderes políticos de ese entonces, casi todos estaban emparentados. Y además de ello, la relación que tiene con la iglesia. Es decir, las contradicciones fuertes que tiene Morazán, y desde mi perspectiva como historiador, parte de la desarticulación de la federación viene de esas contradicciones que Morazán tiene con la iglesia y con el sector más conservador. Porque como bien lo decía don Carlos, había tres segmentos, digamos, que manejaban el poder: los comerciantes, los militares y la iglesia. Y los intereses que Morazán toca, particularmente en ese momento, muy particular, no estoy hablando que es la misma iglesia de hoy, con las mismas características, es de la iglesia y de los grupos conservadores, que siempre históricamente han sido muy afín a la iglesia, sobre todo a la iglesia que tiene más poder. Ok. No, ministro, oportuno, reflexivo, contribuye con sus aristas a abrir más el interés del conocimiento de esta figura. La doctora Navarrete quiere intervenir en este momento. Sí, yo quisiera hacerle una consulta o una valoración al ministro de Educación. Buenos días, licenciado Esponda. Mi pregunta es en el sentido de qué valoración tiene desde la perspectiva política más reciente el hecho de que el general Morazán fue fusilado por segunda vez, después de haberlo sido en San José de Costa Rica, fue fusilado por los más altos exponentes
de la literatura de izquierda o socialista, como ser Gabriel García Márquez, Eduardo Galeano y muchos escritores de esa corriente que dijeron que Morazán, la estatua ecuestre de Morazán en el Parque Central, no era él, haciendo una mofa directa a la memoria del héroe, diciendo que era una estatua de segunda comprada en un mercado de pulgas en París. Porque cuando se va definiendo el socialismo a lo largo del siglo XX en nuestro continente, pues uno de sus principales enemigos, o el enemigo a combatir, definitivamente eran las ideas liberales que abrigaba Francisco Morazán. Entonces me gustaría saber si nos puede ayudar a dirimir esa discrepancia desde su punto de vista político actual. Bueno, mire, en primera instancia, lo que estos autores latinoamericanos que eran cercanos o próximos ideológicamente a la izquierda planteen de la estatua, en realidad para mí no tiene mayor relevancia y no ensucia la imagen de Morazán. Ahora, no es el mariscal Ney el que está en la estatua ecuestre, es una estatua al bronce y es repujada, y los escudos que tiene la montura, que tiene la levita del general Morazán, son los escudos de la Federación. Ahora, las estatuas son representaciones, y cuando la estatua se compra en el periodo de la reforma liberal, que usted lo sabe perfectamente aquí, lo que era muy de moda en los militares era vestirse a la usanza francesa. Precisamente por eso es esa representación. Pero el pensamiento de Morazán es irrefutable. Hay muchísimos documentos. Sí. Pero además de ello, los movimientos de izquierda en la región centroamericana y en América lo reivindican. Ahora, el socialismo y la doctrina marxista surge muchísimo tiempo después del fusilamiento de Morazán. Yo pienso que a Morazán se le fusila casi que todos los días en nuestra región. Cuando se deja de priorizar el derecho a la educación de los niños, cuando se disminuye el Estado de Derecho, sobre todo cuando se invisibiliza la imagen de Morazán, y lo digo con todo respeto, y lo dije yo en mi tweet ayer, en mi ex, Morazán es más que la imagen que tengo a mis espaldas, Morazán es más que la estatua que está en el Parque Central, Morazán son sus ideales, y si bien es cierto, la doctrina liberal era la que estaba en boga, y el mundo tiene etapas, y una gran etapa para salir del oscurantismo, de toda esa lógica represiva que tenía los gobiernos monárquicos, fue avanzar a la etapa liberal, y yo lo reconozco y lo valoro. De lo contrario, los espacios democráticos que se han ganado en el mundo de ese periodo de tiempo para acá, no los tendríamos. Es más, sí. Sin esos principios quizás usted ni siquiera estaría ahí sentada. Recuerde que en esa etapa conservadora las mujeres ni siquiera Gracias a José Trinidad Reyes, las mujeres podemos acceder a la educación, un sacerdote de la iglesia. Bueno, dejémoslo ahí y lo continuamos pronto. Gracias, ministro, gracias por participar. Si quiere, quédese con nosotros brevemente, general Maldonado. Sí, muchas gracias, gracias. Y después Carlos Turcio, porque me faltan 2 pausas comerciales y ya solo tenemos 10 minutos. Sí, para cerrar, sobre respecto a la separación de la Iglesia del Estado, es para que estos 2 poderes no se conjuntaran y se pudieran dedicar cada quien a lo suyo. Luego viene la libertad de cultos como para dar libertades para que las distintas nominaciones tuvieran el espacio para lo que corresponde. Pero la naturaleza del programa respecto a si la prédica de Morazán se está siguiendo ahora, hay centralismo de poder hoy. Morazán combatió el centralismo. Hay abuso de poder hoy. Morazán combatió el abuso de poder. Morazán respetó la voluntad del pueblo para la toma de decisiones, se respeta ahora. Morazán no ambicionó el poder se lo otorgó por méritos, por todo lo que él hacía. Ahora hay luchas de poderes. Esas preguntas son las que deben de quedar para que nosotros identifiquemos si el perfil de Morazán debe ser el referente para las actuaciones del sistema político o en realidad esa posteridad no se le ha hecho justicia todavía. Solo permítame que la producción me exige una pausa comercial en este momento. Redes Sociales es presentada por La Curazao. Contigo desde el primer día. Participa por increíbles premios por tus compras al crédito con Credi Oportunidad. Escribe un televidente, buen día, estos son los programas que contribuyen a ilustrar nuestro pueblo. Morazán, con su liderazgo, visión y ejemplo, nos demostró que un político con buenas intenciones puede hacer mucho por las mayorías sociales. Nada que ver con los corruptos de hoy. Muchas gracias por haber enviado sus mensajes.
Redes Sociales fue presentada por La Curazao. Contigo desde el primer día. Participa por increíbles premios por tus compras al crédito con Credi Oportunidad. Aprovechemos estos 30 segundos, don Carlos Turcios, 30 segundos. Licenciado, mire, quiero aclarar ese asunto de la estatua del héroe, porque este medio de comunicación es visto por todo Honduras. La estatua que está en el Parque Central de Tegucigalpa es auténtica, es de nuestro héroe. Hay una falsa leyenda que se han inventado algunos falsos latinoamericanos, pero está desmentida. La estatua fue mandada a elaborar por Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa por un decreto que se publicó en 1882. Nosotros lo tenemos, hay una prueba contundente sobre la estatua. Hay que desmentir eso porque nosotros no podemos estarle mintiendo al pueblo. La estatua es auténtica, el único problemita es el sombrero, que el escultor se equivocó y en vez de poner un hondureño puso un francés, pero esa es la única diferencia.